la historia de Paola Roldán dio la vuelta al mundo. Ella padece esclerosis lateral amiotrófica y desde su cama inició una lucha para poder acceder a una muerte digna. Esto abrió un debate intenso y conversaciones a las que los ecuatorianos no estábamos acostumbrados, acerca de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Hace pocos días, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, estableciendo que los médicos que practiquen la eutanasia no serán sancionados penalmente. En este primer reportaje les explicamos qué implica este fallo que permitió la despenalización de la eutanasia. Esta es mi historia, que es una demanda que tiene mi nombre, pero no es una demanda que se trata de mí. Nos ha enseñado a procesar algo que la gente rechaza, que es hablar de la muerte. Todos tenemos un tiempo limitado en esta vida y hay personas que sufren muchísimo y que no tenían alternativa de pedir abiertamente que les acompañen a morir por su voluntad. Y lo que se veían forzadas es o a mentir, o a hacerlo en la clandestinidad, en silencio. Las personas no solo somos cierto rango de tensión arterial, saturación de oxígeno, latidos por segundo del corazón, temperatura igual o superior a 37 grados. Las personas somos también nuestra memoria y somos también nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de levantarnos por la mañana y autónomamente decidir en qué momento nos bañamos, nos vestimos y tomamos decisiones pequeñas cotidianas que son las que hacen la vida. Cuando todo eso está perdido, es decir, cuando no hay vida biográfica, tiene sentido mantener los signos vitales con un sonido constante en una sala de cuidado intensivo. Han sido pocas las entrevistas que Paola ha brindado a medios de comunicación, pero su voz ha sido tan fuerte y potente que ha cambiado el destino de cientos de personas que viven con enfermedades raras, complejas, terminales, huérfanas y sin tratamientos. Desde ahora tendrán la posibilidad, si así lo desean, de solicitar una eutanasia, siempre que la dolencia que padecen les genere sufrimientos intensos. El pasado 7 de febrero, la Corte Constitucional de Ecuador reconoció el derecho a una muerte digna. Esta es mi historia, que es una demanda que tiene mi nombre, pero no es una demanda que se trata de mí. Hace 1 mes y medio yo era mami, ñaña, mija, amor o solo Pao. Ahora soy una mujer de 42 años con ELA, que lucha por la eutanasia. Para unos valiente y heroína, para otros cobarde y villana. En sus redes sociales, Paola muestra cómo era su vida antes de padecer esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad de las neuronas del cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos. Con el tiempo, esta afección empeora hasta incapacitar los brazos, piernas y cuerpo. Esta condición acabó con la vida de Stephen Hawking. Hoy quisiera recogerle a mi hijo del fútbol, estar varada en el tráfico, oyendo música o estar metida en el mar. Pero no, estoy preparando mi alegato para que la Corte Constitucional legalice la muerte digna en Ecuador. No quisiera estar haciendo esto, pero esta es la historia que me tocó. Me tocó ELA. Me tocó 1043 días sin abrazar a mi hijo y también me tocó la oportunidad de tocar la puerta para que cientos y cientos de ecuatorianos podamos morir sin más dolor, sin más soledad, sin más crueldad. Paola, una mujer extremadamente inteligente, brillante, tenía una vida sumamente activa, fue audaz, viajó muchísimo, tuvo una preparación académica estupenda. Se le truncaron los sueños porque luego de haber tenido a su hijito Oliver, a los pocos meses de nacimiento le diagnosticaron esta enfermedad. Paola no puede mover absolutamente nada, necesita ayuda de terceras personas todos los días, a toda hora. Tiene oxígeno 24 horas. Es una enfermedad durísima. Afortunadamente, Paola tiene una lucidez intelectual total, que es lo que le permite estar viva.
Tras vivir durante 3 años con Ela, Paola decidió plantear una demanda de inconstitucionalidad al artículo 144 del Código Integral Penal ecuatoriano, que sanciona a los médicos que practiquen la eutanasia de 10 a 13 años con pena privativa de la libertad. Incluido Ecuador, son 9 los países donde se ha legalizado la eutanasia. Los Países Bajos fueron los primeros. Le siguieron Bélgica, España, Portugal, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, Colombia, el estado de Victoria en Australia y otros como Oregón, Vermont y Washington en Estados Unidos. La decisión dice que es de cumplimiento inmediato. De hecho, desde el día miércoles de la semana que la Corte dictó la sentencia, en el Ecuador, el 144 del COIP, el delito de homicidios, es leído con 2 partes. La primera parte, el que mate a otra persona será sancionado de 10 a 13 años, excepto los médicos que por pedido del paciente o de un representante legal, en caso de que estos tengan enfermedad grave, lesión corporal grave e incurable que provoque intensos sufrimientos físicos, no será sancionado con el delito de homicidio cuando acompañe en la eutanasia. Entonces ya en el ordenamiento jurídico ya está. Ahora, la Corte después emite una regla muy cortita que le dice al Ministerio de Salud Pública, reglamente cómo se va a practicar la eutanasia. Y le dice al defensor del pueblo, tiene 6 meses a partir de la decisión para que usted mande un proyecto que regule todos estos aspectos, por ejemplo, la objeción de conciencia. Y le dice a la Asamblea, usted tiene 1 año desde que el defensor le presente el proyecto para que apruebe esta ley. El tema era que la sentencia le llegue a Paola para que ella pueda decidir. Y Paola, a pesar de la maldad humana que muchos dicen, era un parapeto porque ella quiere vivir y no quiere morir, entonces lo que hicieron es utilizarle, o ella utilizó su caso para que se despenalice la eutanasia. En realidad a Paola lo que planteó siempre es que hay 2 cosas. La primera, cuando su vida ya sea intolerable, poder optar por la eutanasia. Y básicamente el día que ella deje de comunicarse con el mundo. Porque dice, yo tengo algo, tengo mi hijo, tengo mi esposo, tengo mi familia, que adoro la vida. Pero la vida no va a tener ningún sentido, ya sufro, tengo dolores intensos, no me puedo mover, estoy encerrado aquí, requiero asistencia 24 horas para lo más básico de la vida, pero puedo comunicarme, puedo decirle a mi hijo te quiero, puedo decirle a mi esposo te quiero. El día que yo no pueda hacer eso, no tiene sentido la vida. La opción, en este caso, fue defender una causa para que ella pueda decidir. Para quienes abogan por la eutanasia, este procedimiento plantea cuestiones fundamentales: el derecho que tiene cualquier persona a tener una vida digna, el respeto a su autonomía y el reconocimiento de su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su propia existencia y la elección a poner fin a su sufrimiento y morir de manera digna. La sentencia habla del tema dignidad de vida, ¿no? Es un concepto abstracto, ¿no? Es decir, está asociado a calidad de vida, a calidad de funciones de tu organismo y asocia además a la calidad de vida que la sociedad te puede brindar. Y esto se asocia a si tengo un problema tan grave, tan tremendo, que me impacta de una manera tan dura, tengo la opción de tener una muerte digna. Es decir, no quiero morirme desamparado, adolorido, sufriendo, con daños internos y externos de mi cuerpo tremendos, entonces decido morir. Paola Roldán inició una lucha que otros han vivido en silencio. Mónica Mayorga vive en Ibarra, tiene 51 años y padece metástasis ósea y aneurisma cerebral. Todo empezó en 2015 cuando tuvo cáncer de seno. Al inicio recibía los tratamientos en un hospital de Quito, lo que implicaba enormes gastos para traslados, medicamentos y estadía. Ahora se trata en su ciudad natal. Toma morfina y analgésicos para enfrentar los dolores insoportables de su diagnóstico. Al principio es muy duro, porque para uno todo es nuevo. Y claro, me sentí devastada al inicio, no sabía qué hacer, pensaba que me iba a morir enseguida. Y mi tumor se me disparó rápido, en un mes se me hizo grande. Llegó a tener el tamaño de 8 centímetros en el seno izquierdo. En todo momento, en todo aspecto me ha ayudado mi familia. Claro que es bien triste ver a una persona cada día tener mucho dolor, porque yo tengo dolores fuertes en los huesos. Utilizo medicina muy fuerte, que paso el día, casi paso todo el día sedada por los dolores que tengo, que mantengo. Mónica fue uno de los testimonios que se sumaron a la petición de Paola Roldán para que se apruebe la eutanasia en el país.
Lo hizo porque cree fervientemente que quien vive con una condición médica incurable e intensa debe poder decidir cuándo acabar con ese sufrimiento. Mi familia piensa a mi decisión, ellos aceptan mis sentimientos, lo que yo siento, porque es muy difícil que una persona tenga el cáncer y se mantenga con muchos dolores. Vivirlo es muy diferente que ser un espectador. Es muy difícil sentirlo y eso debería la sociedad permitir a nosotros, los pacientes oncológicos o con enfermedades raras, decidir por nuestra vida. Yo en el momento que ya me sienta inhabilitada, sin poder con mi cuerpo yo misma, sin poder levantarme, yo optaría por la eutanasia. Desde distintos espacios, algunos médicos, la Iglesia Católica y una parte de la población se han pronunciado en contra de la eutanasia. No deja de ser controvertido porque hay muchos factores que hay que considerar. La ley no es simplemente una norma, la ley es la expresión también de la ética preponderante de un pueblo y no todo el mundo está de acuerdo en darle el mismo valor a la vida porque los valores también pueden ser subjetivos y pueden responder a muchísimas ideologías o formas de pensar distintas. Esa podría haber sido quizás alguna de las oposiciones que en un principio se presentaban en el caso de Paola Roldán. Vemos los providas que defendían el derecho a la vida en un sentido más estricto, no viéndolo con todas estas dimensiones en forma amplia, o vemos también quizás otro tipo de oposiciones de orden religioso. Pero lo cierto es que el orden legal tiene que preservar, en este caso, una decisión que sea la más acertada y la más, digamos, justa para la persona que esté en esa situación. Y Paola ciertamente ha justificado por qué en su caso hay que acoger esa decisión. Es su dignidad también. Más adelante, en Colombia se han realizado más de 300 eutanasias en una década. ¿Cómo ha enfrentado el país vecino este tema tan complejo?